programa a las 3:34. Le damos la bienvenida a Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Tenía mucho tiempo, Héctor, que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes a todo el equipo y a los amigos que están en sintonía por esta plataforma. Bienvenido. Y esa gorrita que tú tienes. Una gorra bacana. Especial, ¿verdad? Sí, porque me encanta la informalidad. Nada más él y el chavo la usan. Sí, así. Héctor Guzmán, Hey, mira Héctor qué Guzmán, figura allí. hermano de mil Pero batallas. tú sigues con tu formalidad y tu saco, ¿verdad? No, a veces vengo normal. Después que estaba en una reunión ahora. Ok. Usted sabe que En el partido y vine para acá. Héctor Guzmán es un hombre acostumbrado a la guerrilla de guerrillas. Sí. Tú sabes que... El más fiel discípulo del país de Ho Vamos Chi a hablar Minh. con él. Tú sabes que hay un tipo que se llama Jensen Huang. Jensen Huang es el CEO de Nvidia, el Sí, líder de sí, Nvidia, la sí. fábrica no, la empresa desarrolladora, porque la fábrica está en Holanda y en Taiwán. La empresa desarrolladora de software, de inteligencia artificial y de videojuegos. De hardware. Todos los chips de la inteligencia artificial vienen de los videojuegos por el tipo de arquitectura que tienen. Y Nvidia se ha convertido en el gigante de los chips de IA. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando fue Zelensky, donde Sí, Trump, sí. Zelensky fue con un tichel, como yo, Sí. y J.D. Vance, el vicepresidente, Sí. lo insultó. ¿Cómo usted viene a la Casa Blanca con Una esa ofensa. ropa? Una ofensa. Pues es una ofensa. Porque- Tipo Porque ellos creen que tipo él- Hipólito ellos sin creen que es la corbata. ropa, ¿no? Exacto. Hipólito sin corbata. No, Hipólito impuso las chacabanas. Sí, sí. no, le no, puso. tipo Hipólito sin Bueno, corbata en la reunión. exacto, aquella. entonces, exactamente. Entonces, después yo vi a Jensen Huang con Trump y lo vi con un saco y una corbata. Jensen Huang no usa saco y corbata. Ajá. No Usa una quería que lo chaqueta de insultara. cuero Para evitar un mal que tiene tiempo. Jonathan, pero de verdad. ¡Oh! Pero mira, Búscame ahí. Parece- Alejandro, parece ponme que- una foto de Jensen Huang. en parece una que lo de la conferencia. gorrita a José le Pero es que afectó, esto no es ¿eh? de cuero la luz. No, yo Esto es dije, de la tela. yo gorrita. dije que Es de lo de la esa, gorrita. pero... Ah, ok, porque es de verdad. Oye. Y Mira. yo, Porque y mira- yo prefiero esa, la de Claro. cuero. Jonathan- para el clima. Jonathan dijo que nada más tú y Póngame el chavo la ahí una usan, habría foto que de ver a Jensen quién le Huang, queda el CEO de mejor. Y esa no Nvidia. era de Emilio, de la de $2,000. Esa no es de esa. No, Emilio tiene la tía me la una regala. Emilio tiene una bacana. Las tías me la Esta regalan. es original, de calidad, pero es de Pero tela. es de Ay, algodón. fuerte, Ay, sí. Oye, diciendo que es original. Yo José, no- dile algo, José. no me interesa nada de caro. No, Pero- ni a mí pero está tampoco. diciendo que Pero original. No, en el porque caso no. de Jensen Huang, cuando yo lo vi con un saco y una corbata donde Trump, yo dije... El mensaje llegó. Le llegó. No, le está siguiendo el juego. Claro. Le dobló el pulso. Le está en buen siguiendo el dominicano. juego porque ese tipo no usa corbata, ni que lo maten. ¿Entiendes? José, ¿Y qué va- te la va a Jonathan quitar? cogió presión y se quitó la chaqueta. Mire, ponme una foto de Jensen Huang ahí de Nvidia. Ay, Dios mío. Mira, él está revisando la marca, José, pero tú Jonathan pones sabe dónde la tú compró. pones, Óyeme, pero yo- don Héctor, ni ¿cómo yo usted mismo sé permite ningún Te la detalle. voy a que enviar estos yo. tigres lo inviten a usted para esto? No, Dígame. pero yo oigo todas esas cosas. No, pero tú no- Nada, Hombre, tú hermano, crees la es, cultura es universal. simplemente cómo Claro. está cambiando la sociedad. Bukele está imponiendo una norma porque Bukele no usa Sí, corbata. está imponiendo, No, Bukele está se- imponiendo Y el el presidente autoritarismo. de nosotros tampoco Bukele se enteró usamos surfing corbata. en las Naciones Unidas. Surfing, una cuestión. Señores, tú tienes Cuando razón. Sí, sí. Hipólito fue a la reunión de los presidentes con Luis, Sin corbata. Hipólito no fue con corbata, tuvo que buscarle una apretada. Y no se la puso. ¿No se la puso? No, Bien para Hipólito. no se la puso. Está bien, ¿no? la luz Yo sigue- saludo a sí, Hawái. sigue Ahora, Héctor. ahora recuérdate que yo vengo de la agropecuaria y Sí, los agrónomos sí. nos gusta ¿Qué le la gusta? vestimenta. Pero mira, normal. Héctor, yo antes de ¿Formal o comiences- informal? Agropecuaria. Sí. En su mejor momento está ahora mismo. Y ese- hablando de ropa, Bueno, don eso lo podemos Héctor. hablar. Hablando de ropa, don Héctor, el PRD, ¿cómo sigue? O sea, ¿está desnudo de gente como uno Ay, lo padre percibe? amado. ¿O Mira, está con mucha gente dentro del partido? yo vengo de una reunión ahora que estaba presidiendo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, donde reunimos. Un saludo para Miguel Vargas, el mejor canciller que ha tenido la historia de la República Dominicana. ¡Punto! Nosotros estábamos reunidos con los presidentes provinciales, presidentes de secretarías y los presidentes de Frente de Masa, porque nosotros estamos haciendo del PRD con una visión diferente. Los tiempos han cambiado. Estamos tratando de hacer del PRD un partido de cuadro político. ¿Y cuántos miembros Porque usted ya cree que los tenga partidos de actualmente? masa, es muy difícil mantenerlos en estos tiempos.
con ese clientelismo político que hay. Y por más que te hablen de que de padrones de millones, todo eso es mentira. O sea, nosotros vamos a ajustar el PRD a la realidad. ¿Y cuántos miembros tiene actualmente? No, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros lo primero que hicimos fue de que pasaron las elecciones. Cualificando el partido. Fue hacer una consulta con la dirigencia y además hacer un levantamiento de cada municipio, cada distrito, cada provincia que tenemos como dirigentes. Y quiénes están dispuestos a seguir el trabajo, pero sobre todo buscando calidad. Porque cantidad puede cualquiera conseguir en una campaña electoral. Y tú sabes que aquí hay un electorado que se mueve dependiendo de la coyuntura de un sitio a otro. Pero además, es una realidad que en República Dominicana la política ha cambiado mucho y los partidos en su mayoría se han convertido en maquinarias electorales más que en partidos ¿Están políticos. preparados ustedes para las elecciones del 2028? Para eso nos estamos propio. preparando. Todo es, mira, la política es un proceso. De cara al 28 es un proceso diferente al que pasó. Tan diferente al que pasó, y Fafa puede decir lo que yo voy a decir ahora, que por primera vez un partido de gobierno arranca una campaña tan temprano al Intel. Una campaña. ¿Y el gobierno está en campaña? Totalmente. No, yo no estaba en campaña. No, pero ven acá. ¿Está en campaña? Él lo va a explicar ahora. Yo sé de lo que yo hablar, hablo. él va a Yo sé llegar. de lo que yo hablo. Y es una campaña con dos escenarios juntos, por la dirección y por la candidatura presidencial. Lo que es un escenario nuevo completamente, tan temprano. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, Fafa aquí, que está aquí conmigo, se recuerda que después del 2002 que pasaron las elecciones, que nosotros ganamos abrumadoramente desde el PRD, fue que se lanzó una campaña interna donde varios ministros del gobierno aspiraron con Hipólito Mejía. Y eso fue un escenario totalmente diferente. Entonces, de cara al 28, lo primero es que a ti te manda la actualidad, es a organizarte, a prepararte, a amarrar el ejército con una buena orientación, con un buen objetivo. Organizarse, prepararse y amarrar el ejército no tiene que ver con realización de un congreso, elección de autoridades. Sí. Precisamente nosotros estamos competencia por candidatura. Precisamente nosotros estamos en esa dirección. Mira, nosotros lo primero que hicimos ahora fue, sobre todo, descansando mucho en la juventud. Nosotros hicimos una asociación con el PSOE ahora y comenzamos jornada de capacitación de los jóvenes. Porque la mayor parte del electorado es joven. Si tú quieres lograr el voto de los jóvenes, tienes que darle participación a los jóvenes. Pero no de que como un asunto de que la JRD o sector juvenil, no. Es en la dirección partidaria que hay que ponerlo. O sea, donde hay un comité municipal, mayoría tiene que ser joven. Héctor, por eso se piensa cuando se está abajo, cuando se está arriba, los partidos no piensan eso. No, nosotros lo que pensamos es la coyuntura, porque la política es un proceso y tú tienes que adaptarte a lo que hay. Ahora mismo la política, cuando nosotros decimos que los partidos tienen que irse... Cuando los mangos están a peso, los jóvenes son preponderantes. Cuando está la cosa buena, los mandan para la cosa. No, esto es cuestión de visión y de convicción. Nosotros estamos muy claros que, mira, es necesaria la participación de los jóvenes, pero como protagonistas reales. Además, mira, el PRD ha dado clases. De la mayor parte de los jóvenes que han sido diputados, alcaldes aquí, fueron impulsados del PRD. Busca la historia para que ustedes vean política. El diputado más joven de la República Dominicana fue del PRD. Los alcaldes más jóvenes de la República fueron del PRD. O sea, en el PRD hay una práctica de participación de la juventud. Ahora, también hay que entender que a los jóvenes hay que incentivarlos a que participen de la política, porque no te crees que hay mucho interés de los jóvenes en participar. No, es bueno enfatizar, perdóname, lo que tiene toda la razón. Mira, en las elecciones del 2008, yo hice capitanía política con Miguel Vargas, con Héctor Guzmán. Mira, Eduardo Sanlo Batón, director general de aduanas hoy en día. Sí. Simon Freud, ministro de Administración Pública. Andrés Lugo Riz, director de Alianza Público-Privada. Todos esos jóvenes, Miguel Vargas lo empoderó. Todos estaban con Miguel. Todos esos jóvenes, Miguel Vargas los empoderó. Son y otros mis amigos, tantos. los tres. Y otros tantos. Yo creo en la reinvención, en la regenería que está haciendo el PRD, porque si hay una persona... Tú sabes que hay políticos. ¿Lo empoderó Miguel o lo empoderó Luis? ¿Cuál de los dos fue entonces? No, Miguel Vargas empoderó en las elecciones de 2008. Yo creo que el empodere Luis, que le da función pública. Yo creo que tú estás haciendo injusto. Claro. Mira, sabes que yo soy amigo de Miguel. Luis. Abinader que lo premia. Yo pienso que la formación de esa generación que tú citas empezó con Hipólito. Claro, no, tiene razón. Honestamente. Aclaración a Hipólito. Perdón. Ahora, Luis, Miguel lo respetó eso y lo impulsó, pero Luis fue que le dio coño el poder. Yo quiero hacer énfasis con esto. Porque una cosa es designarlo en el gobierno, pero la mayoría de esos muchachos, inclusive a mí me tocó de servirle a ellos de orientación como vocero a la mayoría de ellos. En todas las campañas que hemos estado. Todos esos muchachos que están ahí, pero además, candidatos de regidor, candidatos de diputado, candidatos a senador, fueron impulsados por Miguel Vargas Madonna. Eso hay que reconocer. Quiero decir algo de ti. Héctor Guzmán, hay personas que son profesionales que dicen politólogos. Héctor Guzmán es un ingeniero en la política, un armador, un artillero. Yo quiero preguntarte en este momento, Héctor Guzmán, tú le has sido fiel a Miguel Vargas.
y yo en este micrófono, que siempre he dicho que esto se hizo para construir y no destruir, Miguel Vargas fue un hombre muy traicionado y no guarda rencor. ¿Por qué has seguido con Miguel Vargas? ¿Por qué sigues en el PRD? Y para ti, con lo que ustedes están construyendo en este momento, ¿cuál es el futuro real del PRD en las próximas elecciones? Mira, yo trabajé con Peña Gómez, con Jacobo Malluta, con Hipólito Mejía y ahora con Miguel Vargas Maldonado. Lo conoces a todos. 4 liderazgos diferentes, cada uno diferente. Sí. En el caso de Miguel Vargas Maldonado, yo estuve en el PRD porque, y Fafa conoce esto, yo fui de los fundadores del PRM. Si hay 2 o 3, yo soy uno. ¿Fundadores de? Del PRM. ¿Fundador del PRM? Sí, del PRM. ¿En 2014? Sí, ¿Y sí, qué hace en sí. el PRM? Desde antes del 2014. Era un asistente de Hipólito Mejía. Pero espérate, déjeme, yo le voy a decir cosas. Un hombre de Hipólito Mejía. Cosa concreta, el PRM existe por lo que existía el grupo de Hipólito Mejía. Si no, no existe. Fue de ahí que salió la idea de formar un partido nuevo. ¿Cómo? Por una razón política Pero fundamental. tú puedes dar un poquito más de contexto. ¿Cómo porque, salió eso? Espérate, ¿Cómo salió? porque lo que tú estás diciendo es una primicia. No, claro. Que Hipólito, el PRM existe por la facción del Hipólito dentro del PRD. Sí, claro. Si no, no existiera. Si no, no existiera. O sea, Luis no tenía ese proyecto con el partido de su papá. No, porque con Alianza Social Dominicana. Mira qué es lo que. Espérese Pero para mire que cómo. no mire- dé el contexto. Mire qué es lo que pasaba. Fafa estaba ahí, Fafa sabe. Pero Fafa sabe y además mi papel. Mira qué pasa. La discusión después de las elecciones del 2012, la discusión era por la dirección del PRD, que venía un proceso convencional para elegir una nueva dirección. Esa era la discusión. Ese fue el lío con Guido. Ese fue el tema entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, porque el sector que estábamos donde Hipólito y que estaba con Luis, planteábamos una convención democrática, todos esos eran los temas. Ahora, ¿qué pasa? Llegó un momento en que algunos sectores dentro del mismo grupo que estábamos nosotros, el grupo de Luis y el grupo de Hipólito, planteaban el entendimiento, el diálogo con Miguel Vargas para ir a un proceso pactado. Nosotros estábamos de acuerdo con eso también y todo eso se hizo, pero no era posible. La política se nota de realidad. Ahí habían situaciones que venían arrastradas del 2012. Mientras Luis Abinader y su equipo estaban en la campaña interna por su candidatura presidencial, con todo su derecho, Luis Abinader arrancó con su campaña presidencial. Nosotros perdimos en el 12 con Hipólito Mejía. Al otro día comenzó. Luis comenzó el 12 de agosto de ese año, del 2012. Recuerdo yo, 4 días antes de tomar posesión, Leonel Fernández. Danilo Medina. 4 días antes. Y arrancó su campaña. Que yo recuerdo que yo le decía al presidente. O sea, en agosto del 2012. Del 2012, cuando ya venía Danilo Medina a. Luis comenzó con la ola, yo creo que fue. Para que ustedes sepan. Ola era el que ponían en todas las provincias. Lo que pasa es que recuérdense. Hola, como quiero conversar contigo. Sí, recuérdense que él fue candidato vicepresidencial para esas elecciones y siguió volado en sus aspiraciones. Nosotros nos concentramos en querer fortalecernos internamente, todo ese tipo de cosas, y después llegó un momento que llegamos a la conclusión, en un análisis estratégico del equipo de Hipólito Mejía, ya llegando casi al 2014, las elecciones son en el 2016, hay que escoger candidato en el 2015, nosotros decíamos, si llegamos al 2015 sin un instrumento político que los compañeros puedan aspirar a diputados, a senadores, alcaldes, que estaban todos aspirando, nosotros nos vamos a quedar solos. Y van a retornar donde Miguel Vargas Maldonado y el PRD, porque los compañeros necesitan un instrumento por donde aspirar. Y de ahí que viene una decisión política, bueno, hay que decidir tener un partido. ¿Quién lo decide? ¿Quiénes estaban ahí? En el equipo de Hipólito Mejía se decide. ¿Quiénes eso. estaban? ¿Usted recuerda? Déjeme decirle, para que usted vea el proceso completo. ¿Por qué se decide eso? Si no, los compañeros se iban a ir para otro lado a aspirar, básicamente a retornar a su partido. Pues toditos tienen aspiración y ya estaba llegando el proceso que para el 2015 había que escoger candidato. Se toma esa decisión. Entonces, nosotros la decisión es solicitar un partido nuevo. Muy difícil, porque nosotros entendíamos que Roberto Rosario no iba a reconocernos un partido nuevo a nosotros. Comprar una franquicia. Intentamos, pero Hipólito se la encontró muy caro porque uno la vende. Atención, Eduardo, ¿y cuál de la franquicia era esa? No, después la vendieron también a otro, pero la vendieron. Ya. Espérate. Ya. Después decidimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se comenzó primero lo que era la corriente. Hipólito intentó conseguir otra franquicia. No nosotros, el equipo, porque nosotros, Hipólito es un hombre que trabaja en equipo y nosotros tomamos la decisión y echamos para adelante y él le da para allá. ¿Qué hicimos nosotros? La corriente de Luis Abinader, la corriente de Hipólito Mejía se convirtió en corriente mayoritaria.
pero fue ya una estructura interna ahí que se fue preparando para cuando le pusiéramos el uniforme del partido, ya estaba constituida. Claro. Y el PRM así que se constituye de 7 gente de Hipólito y 7 gente de Luis. 7 y 7 Sí, desde sí. el espérate, Desde el señores, Estaba porque pactado, me da la razón en mi comentario, recuerda. No, ¿y a Que dónde, estaba ¿a dónde pactado. va a llevar esto? Sí. Exacto. Estaba pactado Perdón, desde allá. espérate porque esto es histórico. Atención, Eduardo, en prensa. 7 y 7. Sí, en todo el país. ¿Y cómo se decide entonces que fuera el partido del papá de Luis? Que se instalara Ahí como es que plataforma? vamos. Entonces, Vamos a ver. como no compramos la franquicia, no podemos formar un partido nuevo porque ya el tiempo apremia y sabemos que nos van a dar larga. Entonces se decide la Alianza Social Dominicana, que es el partido de Luis Abinader, y que el papá de él dice que gastó mucho en eso, pero lo cede. Ahí es que pasa entonces el nosotros... inconveniente del nombre, ¿verdad? No, De el nombre, cuando el nombre le voy a decir cómo surge. No, él le voy a decir cómo surge el nombre. Cuando se decide eso, nosotros tuvimos que asumir, asumir la dirección completa de la Alianza Social Dominicana. Donde todos los que estaban ahí... 7 y 7, los 7 y 7. Un asalto. Asumimos la dirección completa de la... Del organigrama, lo Sí, pero sustituyeron, lo ¿no? asumimos para la comisión política, porque para la comisión ejecutiva simplemente le damos paso al presidente y al Señores, secretario todavía general. él estaba con Hipólito, Pero no total, con Miguel. no, Armando un ese hombre- muñeco. No, Armando un el hombre, muñeco. un hombre de la habitación. No, de pero Hipólito yo, porque Mejía. esta cosa ya, Vamos a ver, ya se claro, pueden ya, decir. Tú sigues siendo amigo de Hipólito, lo personal. Vamos a ver. Totalmente, En lo y me personal. veo con él Vamos con a ver. frecuencia. ¿Cómo nació el PRM? Entonces, ¿qué la pasa? historia real. ¿Qué pasa? Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos todo el procedimiento para cambiar los colores, cambiar el logo, cambiar el nombre. Una persona clave en eso, todo el procedimiento legal, fue el doctor Salvador Ramos, que es el encargado de Salvador Ramos, que era juez de la Junta. Sí, que conocía Fue todo el director académico procedimiento. de la UAS y está en UNAPI hoy en día. Y entonces, ¿qué pasa? Que en contacto con la gente de la Los Junta, invita. en Sí, contacto sí. con la gente de la Junta, ellos nos dicen a nosotros que ya van a conocer, porque se oponían a que nosotros le pusiéramos partidos revolucionarios mayoritarios, se oponían varios, y sobre todo en el PRD había oposición. Pues con la Junta nosotros por abajo hacemos un cabildeo y nos dicen cualquiera con M menos mayoritario. ¿Por qué minimizar al otro? Mire, Esto es- ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero escuchen esto ahora. Vamos a ver. ¿Cómo nosotros agarramos el nombre? Yo le voy, porque esto ha sido una primicia para usted, lo que me voy a sacar aquí. Atención, Eduardo. ¿Cómo nosotros tomamos el nombre del PRM? Nosotros, yo voy donde, y yo pongo nombre Y apellido. específico. Raúl Bartolomé, que tiene una publicitaria ahí. Sí, en la- Sí. Creo que Correo Isidro lo que llama la Sí, calle. sí. Sí. Cerca donde está la compañía de manzana y uva de los hijos de De Hipólito los hijos Mejía. de allá Hipólito, arriba, sí. allá arriba. De los hijos Por de la Hipólito UAS. Mejía. Yo voy donde él porque ya Era José Contreras. nosotros acordamos con los miembros de la Junta que vamos a buscar un nombre con M. Entonces, Raúl Bartolomé manda siempre a los barrios unos vendedores, unos promotores a promover productos detergentes y cosas como esa. Y le digo yo a Raúl Bartolomé, mira, yo necesito con urgencia Señor, que el tú- origen del nombre del Sí, PRM. que tú ahora me mismo. encuestes estos nombres con M para yo tener una medición más o menos de cuáles son los nombres que Eso es una más... iniciativa tuya. Eso lo hacemos entre Andrés Bautista, Chu Ustedes y Que nosotros. es un carpintero de la política. Porque Diego Héctor Guzmán, estamos hablando de carpintero. que el PRM se conoce casi un 19 de septiembre y nosotros estamos haciendo esto un 5 de septiembre. Es ahí mismo que está la 2 audiencia. semanas antes. Es ahí que está el pleno casi por reunirse. Y yo le digo a Raúl, mira, todos estos nombres, aplícalo a ver qué dice la población de estos nombres. Miren los nombres. ¿Cuántos nombres le diste? Miren los Esto nombres. histórico, señor. Mire, los nombres fue Partido Revolucionario Moderno, el primero. La primera opción Sí. está inducida ya. El segundo fue Partido Revolucionario Mejor País. El tercero fue Partido Revolucionario Mejoría Nacional. Todo con M. Partido Revolucionario Modernista. Partido Revolucionario Modernizador. Partido Revolucionario por la Moralidad y Partido Revolucionario Moralista. En el informe, Raúl Bartolomé me pone, Sí. y yo tengo el correo para que usted esté histórico. Hola Héctor. Así me lo manden a mí. Estos son algunas opciones de nombres. Entre los hombres jóvenes ganó el número 1, moderno. Entre las mujeres, el número 2 y el número 3, creo que esto tiene su razón en que los hombres jóvenes
buscan su mejoría a través de la tecnología, la modernidad. Correcto. Mientras las mujeres quieren la mejoría del país para mejorar su hogar, su nivel de vida, etcétera, etcétera. O sea que si tú hubieses registrado eso en un API, fuera tuyo ahora, ¿no? Pero hay otro elemento. ¡No, es el autor del nombre! Espérate. Héctor, hay otro elemento. Espérate, entonces Raúl nosotros le mandamos esto a Chup, que era el presidente del partido, y a... Quizá Luis no sabe eso. ¿Luis sabe eso? No, no lo sabe. Se enteró ahora entonces. Atención, Eduardo. Esto no lo sabe mucha gente porque presidente. esto fue una consulta que hicimos con el presidente del partido y Chu Vázquez, que fue que recibieron el informe. Entonces el doctor Salvador Ramos inmediatamente depositó el expediente con el nombre de Revolucionario Moderno. Ajá. Y hoy tenemos ese partido con ese nombre. Hay otro elemento, Héctor, de ese partido y su simbología. En la cultura dominicana, los partidos y liderazgos, además de la simbología propia del partido, han utilizado simbologías de las manos. Sí. La L de Leonel, sí, y del PLD incluso asumió la L de Leonel, era casi sinónimo, sí, en el PLD. También los dos dedos del PRI, la victoria de Jacobo la victoria y el pulgar de positivo del PRD. Sí. Entonces ustedes le agregaron al PRM no un hacho, no una estrella, no una simbología, sino lo que en la práctica era un símbolo, sí, de los PRMistas, que era el dedo pulgar. ¿De dónde salió esa idea? No, eso mismo era, por ejemplo, Peña Gómez saludaba mucho así. O sea, eso viene del PRD. Nosotros, mira qué es lo que pasa, como se lo quitaron. Como nosotros. Pero espérate, Héctor, porque es que tú has dicho algo importante. Tú has dicho que Luis Abinader no sabe hasta ahora. No, la mayoría de gente no sabe esto. ¿De dónde viene el origen del nombre del PRM? La mayoría no lo sabe. Pero es que esto no puede ser. Fafa, ¿qué tú esperas? Sí. Mira qué pasa, Lalo. Oye, la mayoría nosotros comenzamos con el nombre Partido Revolucionario Mayoritario. Porque nosotros comenzamos. Miguel Vargas se opuso tajantemente. Mira, nosotros comenzamos Corriente Mayoritaria y después pusimos Partido Revolucionario Mayoritario. Esto, Rubén, una pregunta. Hasta que después llegamos ahí. Una preguntita ahí brevemente. ¿Te arrepientes de haberte ido del PRM al lado de Hipólito Mejía? Pero antes de salir del PRD primero, estamos en el PRD. No sabe que todavía. No, es que me interesa. Bueno, deja que termine. Entonces, el nombre, ya vimos la historia del nombre. Genial la historia. Sí. ¿Cómo se determina entonces que Carolina y Paliza sean presidentes? Aunque en ese momento no lo eran, ¿verdad? Presidente y secretario. No. Pero que tú estás saltando por la crisis de Odebrecht. Pero escúchame. Eso, estoy saltando, pero él sabe la génesis. Claro. ¿Cómo se pacta que Carolina, Mejía y Paliza sean presidentes y secretarios generales? Eso tiene su origen en lo mismo. Mira, el PRM son dos corrientes, dos liderazgos. Discúlpame que te interrumpa, es que hay un evento. Antes, hay un. Espérate. Antes de lo que donde tú llegas, es que hay un hilo conductor. Él dice que todo eso se organizó junto a Andrés Bautista y a Chu Vázquez. Sí. Entonces, los dos fueron sometidos, los meten presos. Entonces, los dos que tú citas, Paliza y Carolina, sustituyen esos dos. Porque fueron sometidos los dos. Coincide con lo que él está planteando. Sí, claro, miren qué es lo que pasa. Toda la dirección a nivel nacional también nosotros lo hicimos porque él por la situación nos llevaba a un reparto. Porque esos son dos liderazgos. Es un reparto. Por ejemplo, y eso estuvimos trabajando. Al principio éramos Tony Peña y yo, que nos tocaba junto con Delina Ascensión y Montilla del lado de nosotros y César Cedeño, que representábamos a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Pero Tony Peña se le va a Luis, entonces ahí entra Delina y Fulcar. Y eso era así. ¿Quién es la organización? Delina. ¿De quién es? De Luis. ¿Quién es el electoral? Salvador Ramos. ¿De quién es? De Hipólito. ¿Quién es el presidente del PRM? En ese momento se vinculaba a Andrés Bautista. A Hipólito Mejía, pero fue que nosotros hicimos un protocolo. Que el cargo que tú tenías en el PRD lo tenía en el PRM. Andrés Bautista era el presidente en funciones de Miguel y vino como presidente en funciones. Chu entra como secretario general porque Orlando Jorge Mera en ese momento no estaba en el PRM y era el secretario general. Si hubiese estado en ese momento en el PRM, hubiese sido el secretario general del PRM. Y así se va a toda la dirección. Porque fue
una corriente de Luis, de Hipólito, que nosotros Entonces luego Paliza de Luis y Carolina de Hipólito. Exactamente. Porque en el caso de Brecht, ya eso era. Se repartieron. Y lo impusieron. Yo te lo dije, me decía que no. Yo dije que lo pactaron. Pero una pregunta, Héctor. Pero escúchame, Usted entiende que en esta coyuntura escúchame, de un par... Es bueno hacer la aclaración, porque yo recuerdo cuando yo dije eso, me dijeron que yo era un fascineroso, ¿recuerdas? No, Aquí mismo en este mismo escenario me dijeron, tú un fascineroso. Pero que eso es Pues está evidente. diciendo, teoría de Yo no estaba- conspiración. pero eso- Claro, ¿el qué? tú estabas aquí. Lo que está firmando esto aquí ahora mismo. Señores, miren. Y él lo está confirmando lo que yo No, dije. pero Yo entonces- Se pactaron, No. se pusieron de acuerdo. Nadie habló de ese pacto, sino del pacto futuro que tú dijiste. No, Eso era la lo mismo discusión. que el Papá, tú pacto querías anterior. preguntarle Pero algo tiene y una nos vamos a la fuente. pausa Este está con en una tu fuente. pregunta. Claro, Ya me está suena confirmando lo evidente. que yo dije. Claro. Reconozcan el mérito del Ok, compañero. entonces, Bien, señores, pero déjame preguntarle vamos, esto. pregúntale y nos Pregúntale vamos a la pausa Vamos con a tu ver, pregunta. El PRM está en proceso de constitución, un partido nuevo, viene de divisiones muy, muy fuertes. Se da el caso Odebrecht. Y por puntería, en el caso Odebrecht, los sometimientos llegan al presidente y al secretario general del partido. ¿Usted entiende que eso fue deliberadamente calculado y aprovechado el caso de Brecht para atacar al naciente Partido Revolucionario Moderno? Yo creo que eso fue al sistema de partido completo. Como aquí en otros países fue así. Porque fíjate que hay de otros partidos. Que fue, yo diría que fue hasta una... Y del comité político, y gente dura. Fue una injusticia y le faltó valor a los PRMistas ahí. Darle una oportunidad más a Andrés Bautista y Chu, porque ellos duraron 2 años. Nada No, más. y después... Oye, sí, ellos después duraron, y después siendo los fueron fundadores, declarados. siendo los fundadores duraron 2 años nada más. Y esos tipos se la jugaron en esos momentos. Yo quiero que usted Bueno, sepa. pero ahora Déjeme decirle, ahora Andrés es el sí, secretario para que ustedes vean, porque, y Chu fue porque el realmente, secretario. Sí, esto. porque realmente gente que le levantaron, sí, pero en la perdón, política- gente que le levantaron una campaña negativa, injusta. Entonces tú no puedes caer en política. Usted tiene que tener papeles como dirigente y tener la responsabilidad. Héctor, de vamos a asumir seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y ver el PRD en perspectiva de Sí, está futuro. bien. Pero tenemos que hacer una pausa y Sí, volvemos está en bien. breve. Con 11 minutos de la tarde y continuamos con esta comparecencia histórica de Héctor Guzmán en El Sol de la Tarde. Sí, histórica, con estos sí, histórica, testimonios sí. sobre la fundación del PRM inéditos. Yo nunca había escuchado, y lo más fuerte que hemos escuchado es que él es el autor intelectual del nombre del PRM cuando la Junta rechaza El la mayoritario. propuesta de partido mayoritario, Partido Revolucionario Mayoritario. Y después cómo se conformó la estructura de dirección, el organigrama del PRD, cómo se vació en el Que se elaboró Por un eso- protocolo. PRM. Por eso es que todos nos preguntamos, los que hemos seguido la historia del partido, Ajá. ¿cómo es que alguien que está desde el inicio y fue parte de su fundación, Se de devolvió. su génesis, como que volvió para atrás? Y no solamente que volvió, sino que también dejó a Hipólito, lo dejó a los dos. Sí, pero A hablo Luis y a- porque él es un actor político una- y siendo un actor político, él tiene una dilatada carrera política. Entonces, Sí, ser yo- parte de algo que es importante históricamente y devolverte para el partido del que has salido, ¿qué fue lo que pasó? Mira, ¿Qué chisme fue que se armó? yo, por suerte que lo que pasó yo lo superé ya, pues yo no guardo el pasado, porque Ok. yo esa carga no me la tiro yo para avanzar hacia el presente, no, yo dejo el pasado Está buena esa. como referencia, porque Para avanzar hacia el tú no presente. sueltas la carga, no va a avanzar. Sí, sí. Inclusive yo tuve una diferencia con el presidente Luis Abinader en ese momento, que fue... ¿En qué año? ¿En qué momento? Estamos hablando para el 2015. 2015, porque la fundación fue el no. 16. Más bien 2015-2016. Fue que yo había hablado con el presidente Mejía, después que los resultados electorales internos ya favorecían a Luis Abinader, y le dije al presidente Mejía que mi proyecto era que él fuera presidente, y como ya él no iba a ser candidato, pues yo me iba a dedicar ahora a una aspiración personal, que era aspirar a diputado. Porque yo no había actuado aspirando a nada mío. Yo todo el tiempo he trabajado con los líderes, apoyando líderes, armando y cosas así, pero no había decidido aspirar. Como ya ese proyecto no iba a él como candidato, yo me iba a aspirar a diputado. O sea, que fue porque el candidato... iba No, ser voy a Luis. poner las dos cosas. Entonces, le dije al presidente Mejía que esa era mi decisión, pero que si Luis Abinader, que era candidato, quería que yo lo acompañara en la campaña a nivel nacional, entonces yo podía ser candidato a diputado nacional. Pero si no estaba de acuerdo con eso, entonces que me dejara, que yo soy de la circunscripción número 1 y yo tenía mi número y yo sé que yo la ganaba en ese momento. Cuando yo le digo a Hipólito, sí, háblalo con Luis, yo estoy de acuerdo. Cuando yo voy y lo hablo con Luis, le digo a Luis lo que me dijo Hipólito y él me dice, sí, yo no tengo problema porque esa candidatura es para Hipólito Mejía y si él está de acuerdo contigo, pues yo no hay problema, yo te apoyo. Yo me pasé 4 meses
trabajando en la integración de todo el sector de Hipólito Mejía a la campaña de Luis Abinader, local e internacionalmente. Yo recorrí el país. Integrando los de Hipólito. Sí, para integrar a la campaña. Una vez pasó la elección interna para que no quedara. Exactamente. Sí, pero recuerden que Héctor Guzmán era el principal vocero de Hipólito Mejía, Exactamente. hombre con fuerza a nivel nacional. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A los 4 meses después me entero yo que Luis le había entregado esa candidatura de diputado nacional a este muchacho del Frente Amplio, No, eso A fue Fidel A Fidel Santana. Fuimos diputados juntos. A Fidel Fidel, O sea, que al final, a Fidel como- Santana ni habló conmigo ni nada y ese tipo de cosas. O sea, como dicen No, en los espérate, barrios, y Luis yo no publica, venía, yo entonces. venía viendo otras prácticas en el partido, que era la que más impactaban a mí, porque el problema mío no era de candidatura y yo nunca estuve interesado en eso. Mucha práctica en el partido que no fue de lo que hablamos para formar un partido en contradicción, como dijimos nosotros, con lo que pasaba en el PRD. Me sentí respetado, porque si tú hablas conmigo y me lo dices, yo soy un hombre que no tengo ese problema. No lo hizo, no habló conmigo, intentaron reunirnos, hablar. Cuando hablamos, yo dije, mira, yo voy a decir una cosa. Si a mí no se me cumple lo que acordamos, yo prefiero no estar Y el aquí. presidente Hipólito Mejía no te respaldó. Perdón, antes de No te eso, respaldó. era lo que te habían, cuando tú dices, si no se me cumple lo que Lo que habíamos acordado. Lo que habíamos acordado. Yo soy un hombre que creo en Pero lo que... ya no se lo habían dado a Fidel Santana. No, pero que yo, cuando me quisieron decir, pero mira, que porque no te vayas, que yo... Pero mire, el presidente Hipólito Mejía no te respaldó. Yo fui donde el presidente Mejía, Ok. personalmente, me senté con él, un desayuno, y le dije, mire, presidente, yo no voy a seguir aquí. Yo mantengo una relación con usted me conoce, usted sabe cómo soy yo me siento irrespetado y yo eso no se lo aguantaré. Yo no tengo cabeza empeñada en ninguna, con nadie. Yo sé que la relación usted y yo lo mantenemos, no hay ningún problema, yo prefiero retirarme de ¿Qué aquí. te dijo? ¿Qué te dijo? Primero, él me... ¿Cómo va a decir? Me dice, pero eso va a hacer daño. Y yo, no, daño me está haciendo a mí ya. Porque yo había pensado en esto, una serie de cosas. Y después había una... Yo me salí de la campaña. Y después había una serie de cosas y yo seguí en el partido, en la dirección ejecutiva. Y fui viendo la cosa y yo dije, mire, esto no fue lo que yo acordamos. Además, yo soy de lo que creo, que tú estés en un partido donde tú te sientas bien. Donde tú no te sientes bien, no estés. Y el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Entonces yo soy un hombre así. O sea, que usted Héctor. se sintió decepcionado del PRM. Sí, totalmente. Héctor, ¿Del PRM o de Luis? No, totalmente de lo que se venía haciendo en Y después usted no ha vuelto a interactuar con el Sí, presidente, nosotros ¿no? superamos esa situación. ¿Ahora son amigos? Yo me junté con él, hasta resolvimos un tema de un ayuntamiento, de sala capitular. Yo eso lo superé y Pero hemos entonces hablado. usted puede volver si lo superó o no. No ¿Eh? volvería. No volvería al PRM. no, yo no soy un hombre de... ¿Cómo te Héctor, cómo te ha Héctor tratado? Guzmán, pero- Señores, Jonathan y Fafa quiere opinar sobre lo que él ha dicho. Perdón, Dale, camarada. Es que para- Camarada, dale, perdón. dale, Coordinamos, dale, que coordinamos. eso es el calor de la Claro, vaina. sí. Héctor, usted es un hombre pragmático. Todo el mundo le conoce. Algunos cuando usted está en un medio nos detenemos a escucharlo porque usted es un gran comunicador también. Y tiene mucha experiencia. Y ha sido tan pragmático que ha acompañado a Miguel Vargas en una alianza con sectores con los que toda la vida ustedes habían confrontado, que Así era el es. PLD. Así es. El pragmatismo no le alcanza para que el PRD, que es prácticamente lo mismo que el PRM, porque es el mismo sujeto social, son amigos, se conocen, son compadres, una parte de los dirigentes del PRD son compadres de los dirigentes del PRM, para que con ese mismo pragmatismo que usted desarrolla la política, volver a encontrarse con los compañeros de toda la vida de ustedes, con los que ustedes echaron cana. Lo intentamos en El esta elección. pragmatismo al revés. Oiga lo que yo le voy a decir, lo intentamos en esta elección y no se pudo. Ah, ¿se intentó? Es importante. Lo Hubo un intentamos. acercamiento, Sí, un lo intento de hubo. acercamiento. Sí, lo hubo. ¿Qué Yo pasó? le di al mismo Miguel, yo le dije, Conmigo. yo fui con Emilio y ¿Qué? Miguel. No, Espérate, dice, lo voy a explicar ahora, dice el historia contexto. en la casa de Miguel Vargas, La Luz y Emilio Ángeles. ¿Qué tú le sugeriste a Miguel Vargas en ese Que momento? la alianza Rescate RD no tenía sentido porque el RD nos estaba hundiendo para rescatarla. Que él estaba más cerca de Luis por cuestiones No, tú le históricas, dijiste a él que- políticas tú le y di- tú le dijiste a partidarias él- que de Lionel y Danilo. Tú le, Yo dijiste, lo dije. tú le dijiste a él que él estaba en condiciones con el PRD de asumir una posición histórica y de relevancia en una, Pero una- miren, en una miren, posible, miren, en una posible yo- alianza. Pero miren lo siguiente. Ustedes tienen que saber que, como dice Jonathan, uno en la política, uno es muy pragmático. Yo soy un hombre muy con los pies en la tierra. Nosotros lo intentamos. Básicamente, ¿Y yo qué lo- pasó lo que no intenté. se dio? ¿Cómo lo intentaron y por qué Mira, no se mira dio? qué pasa. Un sector, Y después diría vamos yo, contigo. un sector del gobierno, diría yo, oiga bien, un sector del gobierno convenció al presidente de que la línea era destruir al PRD.
¿Cómo? Sí, pero del gobierno hubo una línea para hacer desaparecer el PRD. No pudieron, pero había una línea clara. Pero de 14 alcaldes que teníamos nosotros nos compraron 12. Y eso era Pero una nadie línea. puede comprar a alguien que no se Pero venda. ven acá, Lalo, aquí no Pero conocemos compran. todo, la luz. Mira, era una línea para destruir al No lo PRD. compra, se vende. Y nosotros lo No, vivimos. pues. Miren, nosotros lo vivimos. Y una línea dura contra Miguel Vargas, que yo dije que fue un error. Siempre se lo decía. Y algunos amigos que estaban cercanos al presidente, yo le decía, es un error de ustedes eso. Y Pero yo- Miguel fue el vocero de la alianza. ¿Y que tú querías que hicieran con pero Miguel? el ¿Que le problema, mandaran flores? bueno, el problema es que yo te quiero decir lo siguiente a ti. Cuando tú hablas ahora de por qué no hay un acercamiento, no hubo un acercamiento, te estás dando las razones por qué no la hubo. Exacto. Si tú tienes una ofensiva contra mí, no puedo esperar que yo me vaya a una alianza contigo. Tú no me dejas más alternativa que yo articular por otro lado también. Vamos a estar claros. Porque tú no te vas a, tú no vas a dejar que te lleven a sucumbir. Y esto es así porque la política se pone ahí, mira. Entonces tú te Porque- dejaste arrastrar por esas diferencias personales. Tú, No, personales no, jamás. Yo no pienso en nada personal. Política. Yo tengo que articular, por ejemplo, todos los estudios, todas las investigaciones que tú haces, la gente te dice a ti de la oposición, todavía hoy, que entiende que la oposición debe unirse. Si el presidente Abinader te llama y te dice, Héctor, yo te necesito en la administración pública. Tiene que entenderse con el PRD. Porque yo no estoy Hay individualmente. una posición No. institucional. Tiene que hablar con el presidente del partido y plantearlo allá. Y oye, Aunque sean amigos ustedes. Ah, dos personas. claro, pero nosotros no Y ve- aunque tú hayas jugado ese rol. es que nosotros nos vemos, yo voy y visito a Hipólito, yo me veo con los dirigentes, yo me veo con Andrés Bautista, con César Sánchez, con todos esos tipos. Con Yo los me veo y amigos hablamos. siempre. Los amigos hablamos, pero cada quien en su sitio, Fafa, sin ningún problema. ¿tú quieres decir algo sobre este tema? Yo estaba observándolo. Vamos a ver. Él representa una conducta en el proceso de deterioro del PRD, que era la línea de cómo se reconstruye un aparato. Pero Miguel tenía en su papel preponderante una tendencia a la hostilidad de la abrumadora mayoría de la dirección. Y él era un hombre que ganó la confianza de Miguel y jugó un papel en propiciar la discusión, primero en las formalidades. Yo no era de esa corriente, yo era de la corriente que eso no tenía importancia, que ese pasado no podía resolverse simplemente con que había que establecer una plataforma. Yo había publicado un libro, Refundar la República. Sí, esa fue la Y en propuesta. función del problema, yo promovía que la esencia de la superación de esa herencia era comprometerse con refundar el Estado. Abinader lo asimiló. Y en su programa hay un capítulo, refundar el Estado. Y él hace una propuesta en su fundamento de 12 reformas, donde el problema fundamental era plantear el camino que reformara la herencia. Y eso era paralelo al hecho de lo que estaban luchando por asegurar el mecanismo de la herencia. Yo no era partícipe con él de ese proceso. Yo era de los promotores del fundamento con lo que debía rehacerse y superarse. Y ojalá ustedes busquen, yo lo voy a traer aquí para enseñárselo, el fundamento con lo que Abinader emerge entonces como candidato, que es donde trabajamos nosotros, en una visión que planteaba como cuestión esencial refundar el Estado y con un conjunto de modificaciones. Lo único que Abinader llegó al poder, se encontró con una realidad y no pudo dedicarse a cumplir su promesa. Y sigue pendiente en este país rehacer de verdad el Estado. Después vamos a hablar sobre ese tema en Así específico. es. Pues yo mire, quiero que Héctor, conteste para sí, luego. por favor. Bueno, nos, yo quedan, quiero- nos quedan 5 Ok, minutos. tenemos una exclusiva. Pero Emilio, antes de eso, decir claramente que lo que me llega a mí a salir de eso, cosas que ya yo dejé en el pasado, es cierto comportamiento, que podemos después profundizarlo, y esa situación que se dio, cosa que yo superé. Con Luis Abinader yo me veía inclusive en el diálogo, yo participé los 2 años del diálogo con el PRD representándolo ahí, que una vez que me veía hablaba con él hasta individual así, de algunas cosas, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o sea, no tengo ningún resentimiento personal Qué ni bueno. nada con Luis Abinader. Vámonos al contexto histórico, pero quiero anunciar que en breves minutos tendremos una súper exclusiva con el hombre del momento. Más adelante informaremos. Me imagino. Miren, ¿Tiene que ver con Venezuela? sí, miren, oigan esto. Sergio. 1989. 1989, contexto histórico. Historia con mi hermano Héctor Guzmán.
Partido, Si no me va a coger la llamada, devuélveme mi celular. Partido Revolucionario Institucional. 16 de 1989. Partido Revolucionario Institucional PRI. Local, sede principal en Nueva York, Avenida Amsterdam, esquina 145. Presentes: Jacobo Masluta Azar, Tony Raful, Tú estás yendo. Héctor Guzmán, Y el Nelson Peña, presidente de ese momento del desfile dominicano, que era jacobiano, y Emilio Ángeles, que era salvadorista, pero era hijo de Jacobo Masluta. Tú estás Resulta- pegado en todo. Oye, qué león, oye, qué Siempre león. está pegado en los dos Dice, bandos. Yo empecé a colar. Jacobo Masluta Azar. Estamos hablando, conversando. Él gozaba conmigo como Peña. Yo no podía gozar. Yo le rompí ese hito, ese protocolar, esa solemnidad. Esa solemnidad, Le tú la rompí. Sí, rompías. como yo soy espontáneo, modestia aparte. Jacobo empieza a hablar de sus anécdotas. Jacobo Masluta, a los 28 años, fue ministro de Finanzas del gobierno de 7 meses efímero de Juan Bosch. A los ¿Lo sabía? 24 años. A los 24 años, 24. 24 años. Y estamos hablando de la lealtad, las deslealtades. Jacobo, cuando llega al Ministerio de Hacienda, que en ese momento se llamaba así Ministerio de Hacienda, Sí. igual que ahora, pero después era Secretaría, encuentra a un joven raso que le sirvió de chofer. Ay, sí. Pero el joven raso estaba terminando sus estudios de licenciatura en contabilidad, una cosa rara. Un guardia en ese momento, hoy en día es normal, en aquel tiempo era poco usual. Y Jacobo, en los 7 meses que duró el gobierno de Juan Bosch, lo llevó a segundo teniente. De raso en 7 a meses. segundo Ya, teniente. de esa Sí, pero era profesional. Pero ¿oye a dónde él va? Oye a dónde él va. Jacobo se entera del supuesto golpe de Estado hasta ese momento del profesor Juan Bosch y arranca para el Palacio Presidencial. Ahí va. Cuando él llega al Palacio, el ministro de Hacienda del gobierno de Juan Bosch, ya derrocado, pero había en ese momento una duda, una suposición, él llega y para entrar al Palacio hay que abrir una barandilla. El martillo. La barandilla esta, la palanca. El Cuando brazo, él, el cuando él brazo está esperando mecánico. que el guardia, ya teniente, segundo teniente, le diga al otro soldado ahí que le abrieran, se desmonta el segundo teniente, el licenciado en contabilidad, que él lo encontró raso. ¡Ese hombre está armado! ¡Ese hombre está armado! ¡Ese hombre está armado! Diciendo que Jacobo estaba armado. ¿Qué significa eso? Jacobo me dijo esta frase: la lealtad es una condición sine qua non en la política o en la vida misma. Que resulta que ese señor, luego que llegó a ser vicepresidente, tenía un cáncer terminal y yo me encargué de vigilar sus últimos días. Ese era Jacobo Masluta. Tú estabas presente ahí. Y Estaba yo- presente ahí. Ese era Jacobo Masluta. Una más del contexto histórico de Emilio Héctor, Ángeles con los políticos dominicanos. Esa es otra historia, la relación Sí. de Masluta y Bosch. Sí. La relación de Masluta y Peña, que a mí me tocó en el medio. Sí. A mí fue que me tocó juntar a Jacobo Masluta y a Peña. Después vamos a hablar. Lástima que no tengamos Con- tiempo. con porque Fello estas Suberví- entrevistas testimoniales históricas. Con Fello son Suberví, yo era interesantes. regidor. Yo era regidor con Fello. Yo estuve en el ayuntamiento con Peña Gómez 4 años, con Corporal 4 años y con Fello 4 años. Un decano, 12 un años en el decano. ayuntamiento. Yo fui regidor, trabajé mucho. Esa es la vida que a mí me gusta la municipalidad, que después podemos hablar de ese tema. Sí, yo quiero que hablemos. Miren, de y siendo yo municipalidad. regidor ahí, Jacobo Masluta me tocó ir con Fello donde Peña para propiciar el encuentro de Peña Gómez y Jacobo Masluta. Y eso es una historia que después de eso yo jamás peleo con compañeros. Entonces, Jamás me pongo a pelear. para cerrar desde mi punto de vista esta entrevista, tomando en cuenta esa importancia que tiene Hipólito y su grupo, que podríamos decir que es un 50-50 en la formación original, entre Luis e Hipólito, o más. Yo no te Yo diría... te lo digo por la forma como se hizo el organigrama. Uno Ah, tú, uno bueno. yo, uno No, tú. pero ya no está así, ya no está Ok, así. pero Pero tomando- el peso político de las dos figuras... sin lugar a Hipólito dudas. tiene un peso político tan determinante en el PRM como para decir, ahora le toca a mí. Para garantizar que sea Carolina. Mire, Ay, mi- ay, ay, ay. Vamos a ver. mira, Esa es la última pregunta. Vamos a ver. Mira, yo Piensa bien, mira. como yo le digo a ChatGPT, tómate tu tiempo, Yo, mira, razona. no, yo no tengo que pensarlo mucho. Vamos a ver. Yo tuve 15 años al lado de Hipólito Mejía y fui su vocero. Mira, yo, cada político, cada líder, yo le valoro sus virtudes, sobre todo, que es lo importante que es. Si algo tiene Hipólito Mejía que fue determinante para que ese partido hoy esté en el gobierno, y hay razón para eso, es que él, bajo cualquier circunstancia, evitaba la división de ese partido. Oye bien, habiendo razones para que se dividiera el PRM, pero Hipólito prefería no prestarse a eso. Y tiene una razón. Una vez, en una ocasión, en un proceso interno del 2015, yo fui representante de él ante la El comisión. primer proceso interno. Yo fui representante de él ante la comisión organizadora.
Yo le dije, presidente, yo quiero que usted me diga cuál es la línea. ¿Vamos a enfrentar o vamos a qué? Y él me dijo, deja que todo fluya. O sea, me dijo, no genere ningún problema, deja que todo fluya. Yo sabía que había muchísimos problemas, que si yo salía ahí a esa puerta y daba una declaración, se caía el proceso. Entonces, tomando eso en consideración. Cuando él me dijo eso así, ya yo me di cuenta que él no tenía interés en ser candidato presidencial, sino en llevar al partido a que no se demarque. Y entonces él hizo un razonamiento que yo lo entendí perfectamente cuando él me dijo, le dije, usted tiene razón. Él me dijo, mira esto. Aquí el país entiende que el PRD lo dividimos, Miguel Vargas y yo. Yo no quiero que el pueblo vea como que yo dividí el PRM también. Wow. Eso fue una palabra lapidaria que él me dijo. Yo lo entiendo perfectamente. Y vino la convención del 15, gana Luis Abinader y el mismo día en la mañana voy yo, presidente. Y entonces ganó Luis, ¿qué hacemos? Dice, llámalo a él. Él dijo que él quiere hablar con usted por teléfono en la casa. Me dice, llámalo. Lo localizamos. Y le dice, Luis. Y Luis viene a decirle como que, mire, que yo qué no entiende. No. Y Hipólito dijo, no, yo voy para allá. Yo voy para tu oficina a levantarle la mano. Porque él tiene una convicción muy clara de ese tipo de comportamiento. Tomando en cuenta eso. Eso que yo te digo. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué va a pasar con Carolina ahora? Eso que pueda pasar ahí adentro, tú no puedes, vamos a decir... No, Hipólito tiene los méritos suficientes como para decirle, Luis, después de ti va mi hija. No, porque yo te he apoyado 2 veces. Te comprometiste conmigo. Lo que yo te quiero decir, hasta donde yo conozco, hasta donde yo conozco, tú no puedes vaticinar nada, porque los candidatos que están en juego tienen un perfil diferente. Por ejemplo, los que están aspirando ahí tienen un perfil diferente. Estamos hablando de un liderazgo que tiene otra formación. Ese liderazgo que está en competencia ahora, la formación, y Fafa lo sabe, es muy diferente. Tú no puedes ahí vaticinar nada. Pero la política, aquí está cada quien con su estrategia desarrollada y vamos a esperar. Un aplauso para este hombre. Cátedra histórica de política vernácula. Por esta entrevista con este altísimo valor histórico para que la opinión pública conozca todos los detalles de cómo se formó el partido oficial en República Dominicana. Te vamos a dejar esta invitación abierta porque tenemos que seguir hablando de tus relaciones con Peña, con Jacobo. Bueno, entonces, sí, lo vamos a mantener. Pero yo sí quiero cerrando a los jóvenes que me están viendo, que se metan a la política. Porque la manera de usted ayudar a su pueblo es estando en los espacios de poder decidir. No se lo deje a otro. Gracias.